Muy buenas noches, amigas de Educación Especial hoy. Una disculpa, algunas fallas técnicas que tenemos por acá, pero creo que ya lo pudimos resolver. Estamos en esta noche de 28 de mayo de 2024, que es martes, una nochecita muy rica también, con hartito calor. Y bueno, pues hoy tenemos un programa bastante interesante con Marco Santos, que ya hace un par de años hablábamos ahorita que nos contactamos por ahí regresando de pandemia y con un proyecto bastante interesante que es Resiliente. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Alfonso. Pues aquí un gusto de poder compartir con semejante comunidad en el sentido de que son muchísimos, lo platicábamos hace ratito. Me alegra mucho saber que hay tantas personas que quieren vincularse al tema. Creo que es importantísimo que la mayor cantidad de personas tengan una participación así. Entonces, con un gustazo de estar acá. Pues bienvenido, Marco. Déjame nada más, estoy checando porque por aquí algunas fallitas, no sé si Ok. estamos realmente en vivo. Déjame lo Va que va. verifico. Una disculpa, andamos aquí con esta fallita técnica. Ya tenía un ratito que no utilizábamos la plataforma, pero no veo que estemos en vivo. Denme un minutito. No sé si me volví a conectar a mi página. Déjenme, lo checo, Marco. Sí, sí, está bien, no, sin inconveniente. A ver, vamos a ver. No, no está, déjame lo checo. Verificamos, espérame. Creo que sí, ¿no? Bueno, ahorita estoy revisando aquí por Facebook y ¿Ya estamos? al, al parecer sí. Una disculpa, les digo que ya tenía algún rato que no habíamos ocupado Zoom. Sí, justo, sí, ya estamos. Sí, Sí una estamos, ¿ah? disculpa y Muy sí, bien. sí, ya estamos acá en vivo. Pues les decía, de una disculpa, ya teníamos algún rato que no ocupábamos Zoom, pero ya estamos aquí en la página. Y platicábamos con Marco acerca de este gran proyecto y el tema que tiene que ver con la formación laboral de las personas con discapacidad, ¿no? Los retos y todo lo que implica estos Creo que procesos de se formación. trabó. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Yo te escucho. Yo te La escucho. hola. Ahí Listo, ya. estamos. Sí, ahí estamos. Estamos. Y decíamos que la importancia que tiene la formación laboral de las personas con discapacidad. Marco, justo con otros colaboradores, tienen un proyecto que ya ha rendido muchos frutos. He visto que han recibido algunas distinciones y premios con relación al trabajo que han hecho. Y me gustaría que nos hablaras un poquito para que la gente recuerde de este proyecto resiliente, Marco. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Marco Santos. Soy director de Proyecto Resiliente y es un proyecto de economías solidarias. A través de cafeterías vinculamos a personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva. Somos de alguna forma generadores de vacantes. Con el propio espacio de cafetería financiamos otros proyectos sociales, como lo es un comedor comunitario para infancias migrantes, una orquesta musical para infancias migrantes, un centro de atención psicológico, terapia de lenguaje, aprendizaje a bajo costo. Tenemos por ahí un proyecto que es este Mercadito Resiliente también para que podamos intentar abrir espacios seguros donde los proyectos de los centros de atención múltiple puedan mostrar los proyectos que se están desarrollando. Y bueno, también tenemos por ahí un espacio de radio. En general, pues somos muchísimo más conocidos por el espacio de cafetería, que como les repito, está vinculado al trabajo para personas con discapacidad. Y bueno, estamos íntimamente ligados al trabajo que realizan los centros de atención múltiple por acá en Morelos. Sí, justo el hablar de este tema de los retos que enfrentan las personas con discapacidad cuando hablamos de esa formación laboral, pues creo que ahí es donde quiero platicar un poco como que nos comparta Marco este proceso, ¿no? ¿Cómo vincularon ustedes primero en este proyecto a las personas con discapacidad para que pudieran formar parte de estas primeras cafeterías, ¿no? Porque, bueno, la primera que tuvieron, ¿cómo fue ese proceso, Marco?
Pues bueno, nosotros somos, bueno, éramos en ese momento recién egresados de la Facultad de Psicología y si bien de alguna forma ya teníamos como conocimientos previos, ya habíamos estudiado un poco respecto a educación especial, tuvimos la fortuna de conocer a una persona que ha sido una de nuestras grandes aliadas en el proyecto, que es la maestra Hermila Luna Vara, que en ese momento era jefa de departamento de educación especial y al platicarles sobre los proyectos que nosotros queríamos estar desarrollando para ese año, nos dijo, bueno, pues hay la manera de que se vinculen al trabajo que están realizando en aquel momento en el centro de atención número 24, que llevaba, digamos que un proceso similar a lo que nosotros estábamos pensando en cuanto a la producción de alimentos, por ejemplo, ¿no? Entonces, fuimos, conocimos el trabajo que estaban realizando allá, le presentamos a la maestra Connie, que ojalá que nos ande escuchando por ahí, eh, el trabajo que nosotros estábamos intentando generar con ellos y bueno, empezó a hacerse un trabajo en equipo ahí, mucho tiempo antes, digamos como previo a la apertura. Lo que nosotros buscábamos era que pudiéramos hacer evaluaciones sobre las habilidades que se iban desarrollando en personas específicas en ese centro de atención múltiple, comparada, por ejemplo, al proceso que iban a llevar en una cafetería. Entonces se estuvo capacitando en ambas partes y se hizo algo bastante interesante que con el tiempo fue como perfilándose como un modelo que ha como surtido muy buenos efectos, que son como un tipo de evaluaciones espejo que permiten, por ejemplo, una persona que con discapacidad, que por ejemplo va a generarse una vacante de servicio al cliente. Se capacita a la persona allá, se evalúa a la persona allá, se hace una dinámica muy similar a la que está teniendo en el espacio laboral y acá damos retroalimentación e informamos a la escuela sobre los avances que se están teniendo. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, ha estado íntimamente ligado a la participación de las profesoras y profesores del Centro de Atención Múltiple. Para el caso, por ejemplo, de las personas sordas, pues entramos a clases y talleres de lengua de señas mexicana con intérpretes que ya tenían como bastante trayectoria acá en Morelos y que pues nos fueron como adecuando, digamos que en el universo de palabras que está relacionado tanto a una relación laboral como a los objetos y productos que vuelven a la cafetería. Y en ese sentido, en el caso, por ejemplo, de la generación de una vacante, como también la contratación, básicamente es un proceso muy similar al que llevaría cualquier persona que lleva una solicitud en mano buscando una oportunidad laboral, solamente que el factor del intérprete de lengua de señas mexicana pues toma mucho valor y no solamente en el asunto de primeras entrevistas o estar en un módulo de información diciendo cuáles son los requisitos de qué se va a desempeñar, sino también en las capacitaciones, en si hay una asamblea, si hay una reunión, si hay una salida, la importancia de la lengua de señas se volvió fundamental, además de que hay algunas personas que no tienen alguna discapacidad, pero que de alguna forma el requisito para poder tener trabajo aquí en Resiliente es que sepan lengua de señas mexicana, ¿no? Esto exclusivamente para las personas que no tienen alguna discapacidad. Y entonces ha formado un vínculo muy interesante que surtió como con efectos muy positivos. En un principio me decían, es que es muy difícil que contrates a personas con discapacidad intelectual y a personas sordas, no va a haber manera de que trabajen por el tema de la comunicación. Y sin embargo, creo que ha habido resultados positivos en donde también personas con discapacidad intelectual han aprendido señas básicas para comunicar, incluso dejando el espacio completamente administrado y gestionado por ellos, ¿no? Entonces, creo que más o menos esa ha sido la relación laboral, obviamente con muchos tropiezos, con muchos aprendizajes, pero que nos han permitido tener un modelo un poco distinto, más bien mucho distinto sobre el número de participantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en empresas con sellos de responsabilidad social, que nos ha tocado estar con algunos empresarios y que nos dicen, somos una empresa inclusiva porque contratamos a 2 personas con discapacidad de cada 100 y decimos, no, pues bueno, vamos a evaluar los puestos, ¿no? Capaz que en realidad sí tienen ahí una función que se acopla a las habilidades y a los intereses que son muy importantes de las personas con discapacidad, y pues no, nada que ver, son a veces solo metas por cumplir internas, organizacionalmente hablando, y este modelo lo que nos invita es a reflexionar
sobre que el proyecto en general puede ser manejado. Y no solo este, ¿eh? O sea, seguramente en cualquier rubro. Sí, Marco, muchas gracias. Y muy interesante, sobre todo, el cómo iniciaron, ¿no? Cómo desde esa propuesta junto con la maestra para poder favorecer o tener ese vínculo con los centros de atención múltiple, ¿no? De formación laboral, para poder empezar a generar estos espacios. Ahora, ¿ustedes tienen espacios de prácticas para que los jóvenes ahí asistan a Resiliente o solamente es proceso de contratación, Marco? Fíjate que en algún momento esa era una de las pláticas pendientes sobre, o más bien de los proyectos pendientes de que se formalizara el tema de las prácticas, pero en realidad la propia demanda del espacio lo que ha hecho es contratar o vincular también. Pudimos, por ejemplo, adecuar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y digamos como que buscamos que quien va a practicar ya tenga, por ejemplo, asegurado un sustento económico en el sentido de que sabemos que muchos de ellos, muchas familias tienen recursos económicos limitados. Entonces, en el tema, por ejemplo, de practicar, pues mejor lo vinculamos directamente al programa y evidentemente empezamos un proceso de capacitación y siendo siempre como muy sincero sobre cómo se va desenvolviendo en el trabajo. Gracias, Marco. Hablábamos hace ratito también de la función de las familias, ¿no? En el apoyo también a las personas, ¿no? Algo que observo desde el lugar donde hoy trabajo y cuando platico con otros colegas de centros de atención múltiple tiene que ver con el papel de las familias, ¿no? En los CAM laboral, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, uno de los propósitos también de esta formación también tiene que ver con las prácticas, ¿no? Del buscar Claro. espacios, de tener esos vínculos incluso con los negocios que están cercanos a la comunidad escolar. Sin embargo, ahorita quiero centrarlo en el papel de las familias. Nos encontramos con la situación de que eh, para muchas familias también representa demasiado peligro, demasiado complicado como darles la oportunidad a sus hijos de estar en otro espacio. Y eso pues Sí. también no favorece, ¿no? Que las personas que están asistiendo a estos centros, ¿no? Puedan recibir esa formación que para lo que se formaron y entonces pues no logramos insertar a todos sobre todo por esta sobreprotección de las familias. En el caso de quienes ya se integran con ustedes, ¿cómo se vinculan las familias? ¿Qué procesos han ustedes vivido con ellos para como poder aquí compartir y las familias que nos escuchen, pues reciban como esta información también de qué poder o cómo ir desprendiendo de esta situación de sobreprotección para permitirles, ¿no? Esa formación. Fíjate que ese es un tema súper interesante. Eh, Recuerdo muy bien cuando inicié el proyecto que, por ejemplo, en una jornada laboral, hay chicos que, por ejemplo, entran con un horario que se ajusta a las habilidades que han ido adquiriendo, ¿no? Entonces, podría haber un chico que va de 5 horas y va gradualmente aumentando de acuerdo a lo que se va viendo en el trabajo. Había chicas y chicos que ya tenían las 8 horas desde el principio por las evaluaciones que se hacían en el centro de atención. Y muchos padres y madres de familia esperaban esas 8 horas. Antes estábamos en un segundo piso en Cine Morelos, entonces había una banquita abajo y ahí tenías a toda la familia, las 8 horas, ¿no? Uno bajaba al sanitario o a hacer algo allá afuera de la cafetería y ahí estaban las familias, como por si pasa algo, ¿no? Y en realidad nosotros siempre entendimos estos miedos, como muy legítimos en el sentido sobre que, pues es obvio que sí vivimos en un país que tiene como que está cargado de asuntos violentos desde hace ya varios años, y entonces estos miedos de alguna forma son legítimos, además de las barreras sociales o la discriminación que han vivido ellas y ellos durante mucho tiempo, pues digamos, lo entendemos, ¿no? Pero se ha ido disipando mucho. Uno de los factores más importantes en donde creo que la relación ha sido exitosa es que en realidad los padres y las madres con nosotros en el espacio laboral, en realidad tenemos muy poca comunicación, porque en un principio, o sea, yo daba mi número de teléfono y les juro que era así como, ¿todo está bien?
Sí, todo está bien, ¿no? Oye, Pepe necesita a las 3 de la tarde su medicina. Ah, está bien, sí lo tenemos anotado aquí como recordatorio. Oye, ¿ya se tomó la medicina, Pepe? Sí, ya se la tomó. Entonces llegó un momento en que en realidad dijimos, ¿sabes qué? Esto no va a funcionar de esta manera. Y lo mejor es que el canal de comunicación sea la maestra, que está al frente de ese grupo que está capacitando, y de alguna forma sea el filtro. Una, porque quienes más conocen a las familias a veces son los centros de atención múltiple que conviven mucho más con ellos. Hemos tenido, por ejemplo, experiencias donde si ya contratamos a alguien de manera directa, a lo mejor no vinculada al centro de atención múltiple, y es difícil la relación con la familia, ¿no? O sea, sí es como, miren, vamos a intentar de no romantizar el tema. Yo sé que es un asunto como mucho de protección y todas estas ondas, pero muchas veces son las familias las que rompen un poco con una dinámica que pudiera ser positiva. O sea, por ejemplo, hoy no va a asistir porque se sintió mal, pero no, es una fiesta familiar, ¿no? O sea, sacar un poco la seriedad que tiene un espacio laboral en donde ellos mismos se han relacionado, no sé, muy similar, o sea, han tenido trabajos en donde, ¿qué onda con las faltas? ¿Qué onda con cómo se justifica una falta? Esta responsabilidad con los escenarios, ¿no? Entonces, eh, ellos solían ser, no todos, definitivamente, estoy hablando de muy pocos casos, pero cuando contratábamos de manera directa, pasaban esas cosas, ¿no? O sea, sí se metía mucho la familia a intentarlo hacer. Entonces, este asunto de estar en el centro, el tema educativo ha permitido que los filtros sean como, ah, ok, la maestra me pregunta, oye, pasó tal cosa, ¿cómo resolvemos? Ah, está bien, ¿no? Entonces, esta comunicación ha permitido mucho que no haya esta interferencia. Muchos de los chicos que empezaron trabajando 5 horas, ahorita tienen una jornada laboral completa y y de hecho, miren, ha habido mejoras muy interesantes en niveles de relaciones sociales. O sea, antes, por ejemplo, no tomaban el transporte público, ¿no? Porque la propia protección era, no, aquí para acá, o vas a salir con el novio, la novia, y tenían a la mamá al lado, ¿no? Y no, son cosas que se han ido como, que yo creo que están íntimamente ligados con el trabajo que tienen, con ganarse su dinero, con generar independencia, y que se han ido transformando con el tiempo. Hay muchas ideas a veces un poco desdibujadas en temas de inclusión, entonces a mí me ha tocado papás o mamás que nos dicen, no del centro de atención múltiple, o otras relaciones que ha habido, y nos dicen, ah, es que yo entiendo eso porque tengo un hijo con discapacidad, yo sé del tema, ¿no? Y creo que confundimos mucho las experiencias personales con información de valor en temas de inclusión. Entonces, hay muchas veces que las familias, no con ninguna intención de hacerlo, pero pueden ser el primer círculo que discrimina. Y esto debe combatirse mucho con información. Hay veces que no están al alcance de los padres y de las madres, pero como, bueno, o sea, tener un hijo con discapacidad no necesariamente tiene que ver con entender procesos de inclusión que le permitan una vida autónoma o independiente en el caso de que sea posible, ¿no? Entonces, se ha hecho muy buena labor de equipo, o sea, tanto ellos yo creo que con la relación que tienen con los centros de atención, y entonces hay reuniones juntas, se les muestra a los papás y a las mamás las evaluaciones que tienen sus hijos, si hay una queja, si hay algo que retroalimentar, todo es hacia allá, y también al espacio laboral, oye, está pasando esto, ¿cómo resolvemos tal cosa? Y creo que eso ha podido funcionar en el tema familiar, entendiendo que son, yo creo que la esfera más importante, porque están con ellas y con ellos el mayor tiempo posible. Entonces, la necesidad de entender qué tanto estamos protegiendo, por qué lo estamos haciendo, qué tanto ya es una sobreprotección, y qué herramientas podemos darles para poderles brindar una vida lo más independiente posible. Yo sé que está esta idea de no somos eternos, entonces qué estamos dejando, ¿no? En información para que ellos puedan llevar una vida libre. Ah, muchas gracias, Marco. Sí, y justamente esto que dices, ¿no? El poder que la familia, creo que ahí fue armonizándose con el proyecto, pero también fue entendiendo, ¿no? La necesidad de poder permitirle a sus propios hijos esta independencia, ¿no? Ya
ya no esperarlo, supongo que ya eso fue desapareciendo, ya te fuiste encontrando menos familias cuando bajabas al baño. No, ya nadie, ninguna. No, y fíjate que hay otra cosa muy interesante que ha pasado, es que Oh, un accidente con Marco, abandonó la sala. Ahorita regresa con nosotros. El tema de hoy el que estamos abordando para que los que nos están escuchando pasen la voz. Hoy no tuvimos tiempo como de poder difundir un poco más la charla, pero vale la pena porque estamos hablando el día de hoy sobre la importancia y el papel de la formación laboral para las personas con discapacidad. Un tema que de veras tenemos que ir reflexionando sobre todo. Marco ha estado hablando mucho de los procesos de inclusión y sobre todo el poder brindarles a las y los alumnos o las personas con discapacidad oportunidades laborales. Marco, ¿quién sabe seguimos, qué pasó? seguimos. Oye, Sí, sí, sí. Aquí seguimos. es que les iba a decir que hay algo bien interesante que aquí suelen reunirse, pasa muy seguido, otros centros de atención múltiple y vienen padres, madres, maestras, directoras, y vienen aquí a hacer desayunos, les explicamos cómo funciona Resiliente, resolvemos dudas y miedos que pueda haber de las familias, pero algo muy interesante que casi nunca se esperan es que ese mismo día les decimos, oigan a los chicos, a las chicas, ¿quién quiere aprender a hacer café? ¿Quién quiere aprender a hacer servicio al cliente? ¿Quién quiere hacer un frappé? Entonces, la mayoría de los chicos y chicas dicen, yo, se meten a cocina, obviamente con mucho cuidado y supervisión, y terminan ese día teniendo quizá una muy breve experiencia laboral, pero es algo que rompe con el miedo de la familia porque están ahí y resulta que el café que les está sirviendo lo hizo su hija o su hijo, y así de esta fugada de digamos como de sus intenciones, ¿no? Y de repente ven al chico o la chica llevando platos acá, o que, oye, yo hice el frappé que pidieron, y entonces en un solo día se dan cuenta sobre eso, ¿no? O sea, como sí, por supuesto que se puede, ¿no? Y siempre pasa, han venido pues muchos centros de atención, ¿eh? Acá hay 25 en el estado, pero no sé si ya recibimos al menos a la mitad, yo creo. Y esa dinámica que no se esperan porque no la acordamos con las maestras y maestros, siempre les sorprende. Y entonces están todos aquí y terminan haciendo ese día. Por ejemplo, un capuchino tiene su reto, ¿no? Así como en cómo se realiza. Y ese día salen haciendo un capuchino, ¿no? Y entonces es como, oye, si una bebida que tiene cierta complejidad, pues las otras también. Entonces, y si ya hay empresas que están abriendo, pues hay que abrir un poco la posibilidad también en la familia, ¿no? De hacerlo. Y creo que eso en temas familiares ha servido mucho, ser testigos de esa probabilidad. Sí, y justo acabas de tocar otro punto que quiero relacionar con las familias y tiene que ver con las empresas, ¿no? Con los negocios incluso. Uno de para quienes no conocen estos funcionamientos de los CAM laboral, pues también tienen uno de la formación es, digo, más bien el objetivo es la formación laboral, ¿no? Pero también en ese proceso es la vinculación con las empresas, con los negocios cercanos, incluso con las de las familias, ¿no? Cuando no encontramos espacios para poder ubicar a los jóvenes para que realicen sus prácticas. Sin embargo, ese es un tema también complicado porque no todas las empresas aún abren las puertas para poder brindar la oportunidad de las personas con discapacidad, una, para que hagan prácticas, pero también por otro lado para la contratación. Ya se ha venido trabajando mucho, creo que es algo que tú has podido ver. Y ahí va la pregunta, Marco, que tiene que ver con estos espacios de formación laboral de las empresas, de los negocios, pero tú que has ahora tenido la oportunidad de poder, han tenido mucho reconocimiento resiliente, ¿no? Sobre muchos, y seguramente has participado en eventos donde justamente están las empresas. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando te preguntan o cuando se habla del tema de la discapacidad en las empresas? Fíjate que hay ahí, yo creo que representa el reto más grande, porque si lo pensamos como el fin para poder, digamos, como la meta de inclusión, regularmente he visto poca disposición de los empresarios, ¿no? O sea, o de quienes sean jefes en alguna institución, ¿no? O sea, siempre planteando este asunto, casi siempre estaba esta idea muy dibujada sobre no tenemos recursos para hacerlo, ¿no? Porque
creo que hay una mirada sobre la discapacidad muy permeada más hacia la discapacidad motriz, entonces siempre están pensando, por ejemplo, en adecuaciones, rampas, cosas de ese estilo, y nosotros siempre vamos o la charla la iniciamos con respecto a lo que ya tiene lugar, ¿no? O sea, a ver, estás en un piso, es un ejemplo, ¿no? O sea, en el piso 154, pero tienes interés de poder formar el espacio para darle lugar a una persona con discapacidad auditiva, entonces a lo mejor el tema no es rampa, ¿no? O sea, como que desde lo que ya tienen las empresas y las organizaciones pueden alzar la mano. Y ese ha sido un reto muy interesante porque hay mucho tema en términos como de turismo inclusivo, empresas inclusivas, que están súper perfiladas hacia la discapacidad motriz y lamentablemente ni siquiera lo hacen, digamos, con las adecuaciones idóneas y cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, están muy casados con ese concepto. Y entonces, otra de las cosas que hemos encontrado es que las personas que quieren, los empresarios que dicen, yo quiero dar trabajo a personas con discapacidad, ¿no? Eh, una vez me pasó esto, o sea, que me dijeron, mañana mismo contrato a 5, así ya, tú me dices quiénes y los contrato a 5. Y digo, oye, ¿qué te parece si, pues primero hacemos un análisis organizacional, ¿no? Hay temas culturales que se tienen que abordar en el lugar, o sea, nos interesa mucho que sean bienvenidos. Y entonces ahí la mano se va bajando, porque en realidad eh, los intereses sobre la inclusión no siempre son los mismos, ¿no? O sea, hemos detectado casos bastante desagradables sobre personas que quieren colgarse más bien sus empresas o sus pequeñas empresas en el tema para poder proyectarla en ese sentido porque piensan que pueden vender, o sea, así como de crudo como le estoy diciendo, no diré nombres ni nada, pero sé que pasa mucho, como también puede ser una gran empresa que, no sé, conocí una que le dieron un súper distintivo porque contrató en su plantilla de 1,000 personas una persona sorda, pero nadie en toda la organización sabía lengua de señas. Entonces, siempre que abordamos el tema de hace falta capacitación, hay una frase muy interesante en la UAM Xochimilco que dice la sensibilización no se capacita. Y me da vueltas esa frase a cada rato, porque no sé si sí o si no, pero creo que sí es necesario que haya un espacio sensible y comprometido que diga, a ver, hace poco hablé con una compañera chef de Monterrey que es chocolatera ella, y me dijo, lo que necesita aprender en términos de inclusión, quiero aprender. Empezó desde ahí, dije, esto es una señal súper positiva. Y ella me decía, quiero entender que el tema es que si yo quiero abrir una chocolatería, tengo que aprender de chocolate, ¿no? Y yo cuando le planteo a los hoteleros, por ejemplo, y les digo, oigan, ¿alguno de ustedes podría abrir el día de mañana una farmacia? No, ¿cómo crees? No es mi tema. ¿Qué faltaría? Que te capacites en temas de medicina. Lo mismo en temas de inclusión, o sea, no quiero asustar, alguna vez según asusté un proyecto porque les estaba diciendo estas cosas y que no, es que Marco quiere espantarnos. No, para nada, pero es que es un compromiso social el hecho de trabajar en el tema, no quiere decir para nada que busquemos como que inventemos 100 certificaciones más, estemos ahí sobre la empresa, pero alguna vez sí planteamos en Guadalajara, por ejemplo, un seguimiento de un año, una empresa que alzó la mano. Dijimos, un año en los procesos, ¿qué les parece? Perfecto. ¿Por qué? Porque otro distintivo, por ejemplo, este no era ni siquiera un distintivo, pero otro distintivo, el que sea, creo que hay uno que se llama H o algo así, lleva procesos de capacitación. El tema de inclusión debe de llevarlos. Y sé que hay muchos huecos ahí, porque tampoco quiere decir que esté, en términos de inclusión laboral, ahora sí que en México estamos en pañales, ¿no? O sea, si nuestro gremio de cafeterías hay 8 en todo el país, habla sobre estos retos, ¿no? Entonces, creo que nos hemos encontrado con esa gran pared en donde es como, yo doy las vacantes, pero no tengo tanto interés en capacitarme en el tema. Y entonces siempre nos echamos para atrás nosotros y decimos, bueno, cuando sea un interés genuino, definitivamente van a ser 5 personas que estarán felices en su trabajo, desempeñándose de acuerdo a lo que aprendieron. Y al final creo que es eso, de nada servirá que una persona con discapacidad sea contratada y no pueda ni siquiera comunicar algo, por ejemplo, si no saben lengua de señas, ¿no? O sea,
creo que hay poco compromiso empresarial o institucional, y es una labor que nos va a llevar seguramente 30 años, pero creo que es la apuesta, porque si bien el tema del autoempleo es una de las variantes que se tienen que fortalecer, creo que la responsabilidad vuelve a caer en la persona con discapacidad y cualquiera de nosotros que estamos escuchando esto, si sacamos mañana un proyecto, nos va a costar mucho trabajo posicionarlo. Si las empresas ya están, pues el reto va a ser que a lo mejor de 20, una esté interesada y entonces vamos a trabajar todo lo que se pueda con eso. Sí, y fíjate que este punto que tomas en este último comentario con relación a muchos proyectos institucionales, van encaminados también al autoempleo, ¿no? Al Sí, emprendimiento. Y creo que una apuesta también de la parte institucional o la parte de gobierno está ahí, pero creo que sí falta como mayor sensibilidad realmente hacia las empresas, porque pues al final la empresa también cubre una cuota de inclusión, desafortunadamente, ¿no? Por sí, cubrir el requisito. Pero esto que tú planteas, ¿no? Con relación a la capacitación, la observé en una experiencia que tuvimos hace poco en el camp. Llega una persona a tocar ahí al camp y yo estaba ocupado, ¿no? Y fue 2 veces a buscar y que buscan al director y que necesitan aquí y no lo querían recibir a la persona, ¿no? Y bueno, la tercera vez estaba yo en la dirección, está muy cerca de la puerta principal, y dije, pues voy a ver qué quiere, porque pues aquí nadie, los demás lo recibieron, ¿no? Y al salir era el dueño de una empresa cercanita, ahí a unas cuadras del camp, y venía a solicitar apoyo porque tiene una persona sorda que es parte de su plantilla. ok. Y fue el dueño, dice, me preocupa porque no sé cómo ayudarlo y no le entiendo qué dice. O sea, ya tiene años Sí, trabajando con él y no tener, o sea, dices, ¿cómo? Entonces, tenía una situación familiar el joven, porque su mamá estaba enferma. Yo también no domino todavía mucho la lengua de señas, estamos también aprendiéndola. sí, Y una compañera que tiene un poquito más de herramientas que yo, pues le dije, ven, ayúdame. Y ya entre los dos, pues tratamos de entender lo que quería comunicar el joven, el trabajador de esta persona, porque fue el dueño, y justamente hacía referencia el joven que estaba muy preocupado porque su mamá estaba enferma y quería que le autorizaran a salir más temprano para poder ir a ver a su mamá. Y ese caso tan concreto, pues habla de la necesidad que también tenía la empresa y le dijimos al empresario, pues es importante que se capaciten en lengua de señas, o sea, lo tienen él y él reconocía las habilidades del joven, pero el problema de la comunicación, incluso también que ahí hay otro punto, incluso los posiciona como no merecedores de un mejor salario, que ese es otro tema, ¿no? opas. Y Sí, entonces, digo, ahí no supimos cuánto ganaba, pero seguramente, o sea, bueno, el dueño hablaba de las habilidades que tenía el joven para desempeñar su labor. Pero el problema de la comunicación, incluso él ahí nos expresó que le comunicáramos a su patrón que él necesitaba que sus compañeros le entendieran para que él pudiera hacer mejores cosas o hacer otras cosas que podía hacer. Y ese tema que hablas tú de la capacitación, de verdad que es importante. Digo, había una buena, eh, ¿cómo se llama? Una buena voluntad del empresario, sí, pero con la voluntad tampoco es suficiente. O sea, la no, buena no. voluntad no resuelve muchas cosas. Y hay que hacer, Marco, ante esa situación. Fíjate que creo que es muy importante empezar a distinguir aquellas empresas, organizaciones que tengan el interés legítimo de hacerlo, ¿no? O sea, creo que hay que plantear muy bien o rastrear muy bien qué es lo que están buscando con eso. Alguna vez fuimos, por ejemplo, a una capacitación a Campeche, un museo, no diré el nombre, pero este museo decía, "Ah, yo contraté a una persona sorda, ¿no? Creo que es un caso similar y bueno, antes de enterarnos más bien de esto, vimos como a lo lejos había dos personas que estaban como discutiendo, ¿no? Entonces estaban así, como no sé qué, y se fue una persona enojada, y la otra se quedó ahí como cabizbaja, pasé al lado, le dije, "Oye, hola, buenos días", no me contestó, y dije, bueno, pues está enojado, ¿no?
no detecté el asunto en lo inmediato y después dije, pues a lo mejor no me escuchó, buenos días, no me escuchó. Entré al baño y dije, no, yo creo que es una persona sorda. Entonces al salir le dijo, hola, buenos días, en lengua de señas. Y entonces la persona se asombró y dijo, ¿sabes lengua de señas? Y dije, ah, no, o sea, estoy practicando ahorita, oye, ¿nos podemos sentar a platicar tantito? Y dije, sí, por supuesto. Está otra de mis compañeras ahí que tiene mucho más avance en tema de lengua de señas y nos empezó a platicar que él era de Yucatán en realidad, que había migrado ahí porque había un puesto de trabajo en un museo. Primero fue feliz, ya después no, porque nadie entendía eso, se enojaban con él. No solamente quienes no lo entendían, sino los usuarios del propio museo, y nos dimos cuenta que llevaba 3 meses, según lo que él nos decía, sin poderse comunicar con su esposa, que también era sorda, nos enseñó un teléfono cacahuatito, así le decíamos antes, y ya saben que para las personas sordas las videollamadas se volvieron fundamentales en términos de comunicación, entonces decía, llevo 3 meses sin poder decirle nada en lengua de señas, ¿no? A nadie. Y yo pongo este ejemplo siempre con los estudiantes y les digo, alguno de ustedes, porque somos seres súper comunicativos, podría no decir nada un día, que tengan un voto de silencio y a nadie le digan nada, les causaría ansiedad, ahora 3 meses, ¿no? Entonces, poner este tipo de cosas sobre la mesa de las instituciones y decirles, mira, por ejemplo, ahorita estamos capacitando un hotel. Ahora sí, este hotel dijo, sí, sí queremos. Y llevan como 20 clases de lengua de señas con un profesor sordo y cada vez se dan cuenta más que necesitan aprender más, ¿no? O sea, eran 10 sesiones y ya van en la 20 y nos vamos por algo, acotamos un poco el asunto y creo que aquí está una buena clave para aquel que quiera contratar, por ejemplo, una persona sorda. La lengua de señas es un idioma vasto, ¿no? O sea, tan complejo como a lo mejor el ruso o el italiano o lo que sea, ¿no? Por eso es una lengua. Pero podemos empezar con el universo de palabras. Entonces, ese es un buen ejemplo siempre, porque entonces enseñamos al lugar, hicimos unas pruebas, por ejemplo, con una fiscalía, con la Fiscalía del Estado, llegaban personas sordas a intentar tramitar el acta de antecedentes no penales, y decían ellos, nosotros no sabemos cómo hacerle, y dijimos, analicemos el proceso. Entonces, desde el buenos días, ¿quién lo recibe? El policía, ¿cuál es la conversación que da? ¿A dónde lo mandas? A tal parte. Esta parte tiene a lo mejor un televisor que aquí puede haber instrucciones. Oye, ¿quién atiende directamente? Ah, bueno, te vas a aprender lo de la hoja, o sea, literalmente una hoja con todos los requisitos en lengua de señas. Y fue, yo creo que una experiencia exitosa. Y a lo mejor no entró en el tema de cómo se pregunta cuál es tu color favorito, pero ya podía dar un servicio en lengua de señas. Y eso siempre despierta organizacionalmente interés en la lengua de señas. Entonces, ya de aquí, miren, yo he aprendido más de lengua de señas por los chismes que nos pasamos con nuestras compañeras y compañeros en el trabajo que en mis clases. O sea, ahí es donde neta he aprendido de todo, pero se despierta con el interés de la inclusión laboral, ¿no? Entonces, acotemos que ya tenemos, qué es lo más práctico para llegar a esas vacantes en términos de formación, para a lo mejor también quitarle lo imposible en la preparación, ¿no? Porque es como, igual, ¿cuándo voy a aprender todo eso? No, bueno, para lo que necesitas, estas son las herramientas. Y demos seguimiento a que se aprenda mucho más, ¿no? Creo que por ahí podría estar el asunto. Sí, no, y bastante, bastante interesante, pero yo creo que decía hace ratito, ¿no? La buena voluntad no es suficiente. No, El garantizar procesos de formación y capacitación en términos de inclusión, como es la lengua de señas mexicana, e incluso a lo mejor para otros pudiera ser el braille, ¿no? También como una forma. sí. Otras formas de comunicación, pues creo que representan ahí un reto para las empresas, y yo creo que eso es a veces lo que les da miedo. Eh, en cuanto hace ratito que yo te decía que has tenido la oportunidad ya de tener contacto con muchos empresarios, este, no sé si ahí tú o ustedes cómo fomentan también el poder ir más bien minimizando como esos prejuicios, esos estereotipos hacia la discapacidad. ¿Cómo abordarla, Marco? También para poder ir reduciendo los miedos de la empresa al tener a personas con discapacidad en en sus empleos. Sabe que tuvimos unas alianzas muy interesantes con Givaudan, que es una empresa fabricante de
colores y saborizantes muy grande acá en Morelos, también con Baxter, que es otra empresa también, pues, de hecho global, y un primer acercamiento porque ellos nos decían, el Departamento de Recursos Humanos decía, estamos interesados, pero estamos interesados en que se empiece a formar una cultura de inclusión. Y decía, bueno, pues invítenos tenemos lo de Mercadito Resiliente, entonces denos acceso al lugar, les mostramos los proyectos, déjenos obviamente que estas iniciativas puedan tener un ingreso económico con la compra de los trabajadores, pero ofrecemos parte de la información, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una empresa de esas dos que quería contratar personas sordas, nosotros lo que llevamos es una mesa de productos, les damos el menú, una mesa de productos donde está el café, y cada producto que ellos eligen, nosotros se lo decimos en lengua de señas. Mira, café se dice así, y ya dibujamos toda la orden, ¿no? O sea, hola, buenos días, mi nombre es no sé qué, quiero tal producto, el precio es así, la palabra por favor es así. Entonces, acercamos esta cultura una vez al mes, con esta planta, y entonces ya es cada vez más recibido el mensaje, ¿no? O sea, puede ser un proceso de sensibilización tardado, pero si una persona sorda, ya después de un año que llevamos con ellos, llega a ese lugar, ya hay personas que saben, por ejemplo, que se dice lengua y no lenguaje. ¿Cómo se dice qué hora es? ¿Cómo se dice tal producto? Y entró de una manera muy amable. Entonces creo que las barreras sociales son gigantescas y hay que empezar a desmoronarlas poquito a poquito con temas que puedan ser vinculados al quehacer de la organización. Entonces, ahorita lo estamos haciendo con Baxter, también fue un asunto bastante positivo. Quienes fueron personas con discapacidad intelectual y ellos explicaban qué era hacer un mazapán, cómo lo hacían, ¿no? Entonces, ahí había dudas, todas legítimas. De hecho, yo hago mucho en programa de radio como mándenos las preguntas y así sea una duda que a lo mejor uno que está en el tema dirías, ¿cómo preguntas eso? Este, o la resolvemos, ¿no? Porque es valiosa esa pregunta, porque es legítima desde la desinformación y decimos que la conteste un experto, ¿no? Entonces, si es un tema de autismo y le decimos también a la persona que es experta en autismo, fuera un poco tecnicismos, hay que hablarnos en un lenguaje lo más común posible que nos permita que esta información llegue a donde sea, ¿no? Y creo que así se ha podido trabajar con las empresas. Ahorita es la única empresa que ahorita estamos trabajando con ella. Es un hotel de mucho prestigio acá en Morelos, que es parte de un emblema que se llama Tesoros México, algo así. Este, y el primero en sentarse fue el dueño del lugar, se planteó toda la capacitación, de ahí se sentó recursos humanos, la persona donde piensan que va a trabajar, que es cocina, entonces se sentó el chef, se sentó el vigilante, y entonces se empezó con todos a trabajar sobre cultura sorda. Y te digo, es un proceso que lleva 20 semanas, ellos ya están con que quiero contratar, ya estamos listos. Apenas llegaron, nos contaban que llegaron dos personas sordas como porque no es lo mismo el servicio a una persona sorda que a una persona contratada. Son distintas las cosas, ¿no? En atención a clientes. Entonces, pero se pudieron comunicar, ¿no? O sea, se quitó esta barrera de, ay, no sé qué le digo, lo escribo. Y dicen medio, nos entendimos, estaban súper contentos. Sí supimos decir que en dónde estaba el cuarto, cuánto se pagaba, no sé qué, la. Creo que tenemos que cambiar este asunto del aula dura sobre inclusión, va a sonar muy romántico ahora sí esto, sobre una alegre, pues, no una información de ganas de compartir, que te signifique ese asunto. Entonces, por ejemplo, la cafetería una vez al mes se vuelve un aula gigante de lengua de señas mexicana ni nos compren, ¿no? O sea, les decimos, de verdad no es un anzuelo para que vengan a comprar un café. Ven aquí tal día porque hay una clase gratuita. Y entonces esta información se tiene que popularizar amigablemente, pero con información veraz, ¿no? O sea, corrigiendo donde no se dice lenguaje, se dice lengua. Y esto es muy serio para las organizaciones y donde vemos que hay interés, apostamos absolutamente todo y también lo hacemos accesible. O sea, por ejemplo, estamos capacitando, pero si una pequeña papelería, por ejemplo, está interesada, nosotros en realidad podemos hacerlo gratis, ¿no? O sea, o en el mismo nivel. Vamos a poner un ejemplo.
están las comunidades jornaleras. Las niñas y los niños, su capacidad de pago era de 3 pesos por una comida completa. Esa es la capacidad de pago. Y entonces hay que ver de dónde más podemos conseguir recursos que nos ayuden a ser facilitadores de información. Y si es una empresa más grande, pues también se ajusta. Pero creo que se ve distante la inclusión porque también quienes capacitamos la mantenemos lejana porque es un modelo de negocios para muchos y tenemos que dejar de ponerla en un sentido de comercialización, sino como un asunto humano que es necesario. No, y acabas de tocar otro punto que a donde quería yo también Venga. llevar. Eh, Fíjate que también otro de los elementos, y mira, ya son las 10, ya tan rápido llegamos a ese tiempo. Por aquí Ahora, nada más, por aquí nos me preguntaban, que se integraron después a la charla. Queda grabada aquí la charla, y la puedes ver más tarde y la vamos a subir también a nuestro canal de YouTube y ahí la vas a encontrar para que la puedas ver, completa. Eh, la pregunta es, Marco, y tiene que ver con, justamente con el espacio educativo, con los CAM. ¿No? Ahora, tú has tenido esa oportunidad de poder trabajar junto con los CAM, a lo mejor es en ese inicio que tuvieron, en estos procesos de acompañamiento cuando van a visitarlos al proyecto Resiliente a la cafetería. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el formador dentro del CAM, el maestro tallerista? ¿No? Porque también otro de los retos que tiene el CAM justamente es aproximarlo a esa situación laboral. Sin embargo, lo que también es complejo y también es lo duro es que también los centros de atención múltiple no cuentan con el presupuesto para poder tener realmente un taller acorde a las necesidades actuales. O sea, sí funciona, tiene esas herramientas, pero ya también a veces como que ya ha atrasado en muchos, en las maquinarias que utiliza, en esa parte. Pero más allá de la parte estructural, ¿qué necesita el docente tallerista para también poder ir desarrollando esas competencias para los jóvenes? Sobre todo esos jóvenes y- con discapacidad. mira que yo creo que sí es un gran tema, a lo mejor son 2 horas de ese mismo nada más, porque hay retos grandísimos en educación especial. Yo creo que uno de ellos es que todos deberíamos, no sé si es lo mismo en Ciudad de México, a ver si me pueden desmentir, pero sé que, por ejemplo, en las instancias laborales, en los centros de capacitación laboral, por ejemplo, no hay un reconocimiento, un certificado que tenga una validez sobre el tiempo que estuvo una persona. Entonces, es un poco hacia el vacío, ¿no? O sea, una es que creo que debe de haber un jalón completo de todos los centros de atención múltiple en que se certifiquen estos conocimientos para las personas que están ahí durante mucho tiempo apostando que este modelo que se está brindando tiene una relación en su futuro. Pero si no tiene a lo mejor esta seriedad educativa que merece porque la tienen todas las otras áreas de la educación, creo que no va a ser un tope muy difícil de saltar. Otra creo que hay los centros de atención múltiple son muy diversos y entonces he visto compromisos muy distintos de todas partes, ¿no? Entonces, hay alguno que, por ejemplo, trabaja muy de la mano con la familia y con los estudiantes, pero hay otro que, por ejemplo, solapa cosas y entonces también, las madres y padres de familia en realidad son los que producen los productos y no hay participación de la persona con discapacidad. Hay otros que a lo mejor tienen todas las herramientas modernas, pero poca disposición, interés de tenerla, y hay otros que no tienen nada, ¿no? Entonces, creo que esta diversidad también complejiza mucho el tema y porque hay un tema de vocación que yo sé que no siempre, pero a veces se va perdiendo por las propias dificultades de ser un docente con las pocas herramientas que tenemos y a lo mejor también ya hay docentes muy cansados, ¿no? O sea, como de llevo en educación especial 10 años y no ve el cambio, ¿no? Pero creo que es un asunto de trabajar mucho en equipo y a lo mejor también poner mucha atención hacia lo comunitario. Ya tú dijiste algo bien clave sobre los negocios que están alrededor del camp. Hace tiempo platicamos con un camp que está, si no me equivoco, en Jantetelco, no estoy muy seguro,
y se vino todo el cambio en esas dinámicas que te planteaba y decía, es que queremos abrir una cafetería por allá, ¿no? Y esa es la solución. Si Residente tiene éxito, entonces nos hacen falta 100 cafeterías. Y yo les decía, oigan, y ya le preguntaron a los chicos y a las chicas si quieren trabajar en una cafetería. Digo, podemos empezar por intereses, porque si esto fuera una preparatoria, le preguntarían a sus estudiantes sobre vocaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es tu aspiración? ¿Qué quieres? Entonces, como, a ver, no hay una regla a la mejor, y decíamos nosotros, las personas que más información tienen de inclusión son las profesoras y profesores de los centros de atención. Ellas y ellos son, o sea, tienen mucha más información que Resiliente. Si hacemos equipo, decíamos nosotros, a ver, Jantetelco cerca de Jantetelco hay una producción de aguacate. Y decíamos, ¿qué les parece mejor? La comunidad tiene mucho esta cultura de trabajo sobre el aguacate, que encontremos en la línea de producción un puesto de trabajo que se pueda adaptar a una persona con discapacidad intelectual, ¿no? Hay que ver en esta cadena dónde se puede. El aguacatero dijo, sí, yo acepto esa situación, ¿no? Yo quiero dar oportunidad a que eso pase. El docente también decía, bueno, pues entonces no son cafeterías, puede ser producción, puede ser, pero creo que el docente tiene que regresar a examinar cuáles son los intereses de sus estudiantes, ¿no? Nosotros mismos, como proyecto, nuestra apuesta ya no son más cafeterías. Decíamos, a ver, hay un centro de atención múltiple, si no me equivoco, el 14, a ver si no me meto el pie yo solito, que produce pan, pero no hay ninguna empresa que alce la mano para decir que contrata a una persona que sepa pan y llevan generaciones haciendo pan. Pues que Resiliente abra una panadería, ¿no? Si nosotros como, no me gusta mucho la palabra empresarios, ¿eh? Pero va a ver, pues como empresarios, abrimos una panadería y los conocimientos ya están ahí y tiene factibilidad en el mercado. Abrir una panadería porque es un país que todos desayunamos y comemos pan, hay poco riesgo de que el proyecto no pueda ser exitoso y abrimos eso. Entonces, creo que tenemos que regresar ahí. Alguna vez participé en un estudio donde participaban familias de personas con discapacidad, profesores de los centros de atención, autoridades, pero no participaban los estudiantes. Y decíamos como, oye, pero ¿no está extraño esto? O sea, como estamos hablando sin ellos, pues, ¿no? Entonces, creo que el docente tiene digo, no voy a generalizar, ¿eh? No, por si hay un docente ahí que dice, nos están diciendo que no, 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 sino que hay que tomar mucho valor de qué quieren los estudiantes, ¿no? Porque esta relación está muy desdibujada a veces, ¿no? Y la primordial es, hoy nos decía una chica, estaba en radio, ¿qué quieres hacer más adelante? Quiero un mega, ¿cómo dijo? Un proyecto enorme, algo así dijo. Lo dijo con fuerza. ¿De qué es? Quiero una empresa, ¿no? Entonces, esta intención que tiene potencial no puede ser dormida con que, no, pues vamos a capacitar entonces a todos en esto, ¿no? La opinión de las personas con discapacidad y los profesores como filtros, a veces de esas voces, es primordial, tiene que estar en el centro. Sí, justo entonces el mensaje para los docentes es esto, ¿no? Es esa fuerza y darle las herramientas a los jóvenes. Yo creo que ahí también hay una gran oportunidad, ¿no? De si desde con lo que tenemos de herramientas, ¿no? A lo mejor pueden ser las herramientas, tú lo decías, ¿no? Podemos tener la mejor tecnología, pero si no tenemos el conocimiento, si no tenemos este interés también por generar y construir una sociedad diferente y que preparemos a nuestras jóvenes o nuestros jóvenes con discapacidad, pues eso también los puede ir dejando o más atrás o acercarlos más a un contexto más favorable y posible, ¿no? Y real en cuanto a esa autonomía que cuando uno le pregunta a los padres, pues es lo que desean, ¿no? Que sus hijos sean autónomos, que puedan ganar su propio dinero. Y entonces, ahí me parece que también hay una buena oportunidad para hacerlo y creo que también el poder vincular, ¿no? Con ese contexto inmediato, ¿no? Con las empresas, los negocios que están cercanos, para poder entonces ahí tener o generar o ir construyendo otro tipo de oportunidades. Este, te iba a comentar también que
En Ciudad de México, porque sí, justo hacías esa mención, Ciudad de México es uno de los, no sé si qué más estado, la verdad no lo desconozco, pero en Ciudad de México sí se certifica, Marco. Sí, tenemos oportunidad de que los jóvenes reciben 3 documentos al terminar su formación laboral de 4 años. Reciben una constancia, un certificado y el más importante es el diploma. El diploma es, es la certificación de que les da la oportunidad de que sí se van con un certificado para poder ejercer pues ese oficio, esa labor que se les formó ahí en el campo. Sí he visto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay comentarios donde sí hay estados donde no lo tienen. Y eso que tú haces referencia. Entonces, al no tenerlo, pues entonces se convierte como nada más en un espejismo, ¿no? Para poder Sí, acercar. Y ya al tener ese documento, ahora cuando yo platico con las familias, entonces yo les digo, y ese certificado, pues implica responsabilidad de que el joven asista, de que vaya claro, a sus prácticas, de que esté en la escuela, porque desde ahí se le van contabilizando, pues su puntaje para poder obtener esa certificación al final de esos 4 años de formación. Entonces, sí me claro. parece que ahí hay como muchas cosas que tenemos que hacer las familias. En este caso, tú ahorita con este último punto que nos hacías con relación al papel del docente, del tallerista que está frente a los alumnos, pero también el otro, las empresas, ¿no? Que deben Sí, de ir brindando mayores oportunidades, pero no nada más el brindar para cumplir con la cuota de diversidad, sino también para cumplir con una responsabilidad social y sobre todo con un fin comunitario, ¿no? Para poder garantizar que estas personas sí tengan una oportunidad diferente. ¿Cuál es ahí el reto, claro. ¿no? De resiliente con este tema. Híjole, mira que está creciendo el proyecto más de lo que hubiéramos imaginado, la verdad. No es que, o sea, una de las cosas que nosotros hacíamos, bueno, más bien el proyecto antes eran varias cafeterías, entonces cada una estaba vinculada a diferentes proyectos sociales y la. Pero cuando nos dimos cuenta que eh, Resiliente era un pequeño placebo para la alta demanda ilegítima de las personas con discapacidad para un empleo, ¿no? Entonces, el día que abrimos, llegaron 15 solicitudes de trabajo. Para la primera semana teníamos 70 solicitudes de trabajo y cuando participamos, por ejemplo, en una feria del empleo para personas sordas, o sea, había cerca de 170 personas con solicitud en mano y 9 vacantes en todo el estado. Entonces, creo que decíamos nosotros, es que no tiene sentido que solo estemos generando 9 vacantes para personas con discapacidad. Pues actualmente tenemos 27 vacantes y muy seguramente, porque es un reto muy grande para nosotros, si hay alrededor de 310 estudiantes en centros de atención múltiple que están en espacios laborales, pues entonces el reto son 310 vacantes, ¿no? O sea, nosotros y los que se vayan aliando. Pero nos dimos cuenta que el reto más grande tiene que ver con ser una opción seria, tanto en términos de organización, de capacitación interna, como de número de vacantes para quien esté interesado en las vacantes que nosotros estamos generando. Entonces el reto está muy grande porque la barrera social es enorme. Entonces no nos queda más que crecer. O sea, es un asunto que no podemos dejar atrás. Ni siquiera es una aspiración, se los juro, como de, ay, hay que abrir muchas sucursales porque vamos a tener esta fantasía de crecimiento, para nada. Nosotros incluso teniendo solamente el espacio de cafetería, creo que hubiera sido un espejismo social, o sea, porque sí, bonito, ¿no? Es educativo y todos estamos aprendiendo juntos, pero 9 vacantes es nada, ¿no? Para hablar de todo lo que tenemos que hacer en el Estado. Y entonces decimos, bueno, la única manera de encontrar esta solución rápida es que crezcamos en vacantes al 100%. Entonces, abandonamos nuestro otro espacio que era pequeño comparado a lo que decíamos, aquí no vamos a salir de 9 vacantes. Nos mudamos a enfrente que nos permitió tener 27 vacantes y es un espacio muchísimo más grande, pero es otro espejismo. Y vamos entonces por 54. Mira que se nos va a ir la vida así, pero si nos metemos a esta velocidad, tanto nosotros como aliados,
a la par del compromiso que están teniendo los centros de atención múltiple. Puede ser, y miren qué triste hablar de tanta cantidad de años porque hay mucho talento y incluso sin certificados, hacia Ujú. dónde estamos llevando la educación, pero puede ser que en 5 años podamos ser, mira, ahorita incluso, así de triste está el asunto a lo mejor, que casi les podría garantizar que somos la empresa en Morelos que más contrata personas con discapacidad y son bien poquitas, ¿no? O sea, pero en 5 años puede ser que podamos satisfacer las necesidades de prácticas laborales, ser un espacio serio de participación en capacitación y sobre todo que tengamos ese margen de el número de integrantes que regularmente están en las aulas de los centros de atención múltiple. Creo que es una mirada que ahí va, o sea, sí, sí creo que vamos en buen paso, quién sabe, capaz que viene COVID-17, y algo pasa, ojalá que no, tocamos madera 1000 veces, pero también nos estamos preparando para eventualidades que están fuera del mapa, ¿no? Porque el COVID nos puso en quiebra y ahora estamos intentando aprender nuevas formas de diversificación. Pero bueno, creo que ese es el gran reto, o sea, entendernos siempre como un proyecto pequeño frente a barreras sociales enormes. Y eso nos permitirá crecer sí o sí. Creo que ese sería el reto más grande de Resiliente, es que una, es que yo les decía a todos, incluso en los momentos de quiebra, es un tema irrenunciable, o sea, no hay un paso para atrás, nada como que no tenemos derecho a quebrar. O sea, si neta nos está yendo muy mal, no tenemos derecho porque estamos hablando, somos un grupo casi históricamente vulnerado, estamos hablando sobre derechos en muchos sentidos y un paso para atrás son 100 años para atrás. Entonces, una es que Residente tiene que mantenerse y otra es que es necesario crecer porque es necesario que apostemos a todas las vacantes que sean necesarias. Entonces, creo que se ha contagiado esto y hay otras empresas aliadas que dicen, le voy a entrar, ¿eh? Y dice, ahí van, puede ser que dure menos de 5 años, ¿no? Pero entendernos, siempre hay una fantasía en proyectos como el de nosotros, que es un proyecto pequeño. Conozco otras amistades a lo mejor que también tienen otros proyectos y que a lo mejor se casan con que ya alcancé el resultado. Pero en grupos vulnerables es muy probable que no lo alcancemos, ¿no? No quedará más que eso, o sea, como apuntar al crecimiento sí o sí, hasta que podamos cubrir una demanda real e histórica. Sí, ¿no? Y pensando en que pues son más de 20 millones de personas con discapacidad a nivel nacional, Imagínate pues, nomás, o sí, sea, esto que tú mencionas, ¿no? O sea, realmente es una mínima parte, pero va en ese camino, ¿no? De ir ampliándose. Y yo creo que si las empresas se van sumando y van confiando también en poder dar oportunidades, por un lado, a los centros a los centros de atención múltiple, para poder recibir a los chicos, para empezar a tener este acercamiento a la parte real del trabajo, me parece que eso les va a dar como, o les puede permitir ir diseñando o pensar en otras formas de organización, ¿no? De la propia empresa para recibir a cada vez a más a estas personas, ¿no? Y decíamos sí, hace rato, sigue siendo triste, veíamos en un foro donde participamos, Educación Especial, hoy en los foros de discusión, ¿no? De las leyes y esperando a que vayan las personas, es triste que los que menos van son las personas con discapacidad, ¿no? Por un lado, alzar la sí, voz. Pero las que van y hacen referencia al trabajo, manifiestan mucho que los estancan en posiciones laborales, ¿no? O sea, no les permiten ese crecimiento, también que tienen ese derecho, pero por la condición a veces nada les limita, ¿no? A un cierto sueldo. Entonces, creo que también hay muchos temas con relación a la parte laboral que se tienen que abordar, pero creo que uno de los que nos toca y tú estás atendiendo de manera muy directa es el tema de dar la oportunidad de trabajo a estas personas que pertenecen a este grupo vulnerado en ese derecho, ¿no? Pues yo creo que hay mucho que platicar, Marco, de verdad que sí, está buena la bien plática, ¿eh? interesante, sí. Yo creo que nos quedó algo pendiente también de la otra vez y yo creo que podemos irlo trabajando. Sería bueno que con algunos de tus colaboradores, ¿no? Con discapacidad podamos, invitarlos también y donde tú también Ándale, esa participes es y buena, que claro que expongan sí. también, ¿no? Estas
estas experiencias de trabajo, porque aquí nos siguen muchas madres de familia, ¿no? Y incluso ahí donde estoy yo en el camp donde ahora trabajo, pues voy a difundir también esta charla para que también la vean los padres de familia y pues vean todo esto que se puede alcanzar para que pues vayamos pensando en formas diferentes de poder ir sensibilizando a las empresas, sensibilizando a estos negocios cercanos, ¿no? Al CAM o a la misma familia, a la misma comunidad, porque a veces les decimos a las familias, si ustedes consiguen un espacio cerca de su casa, pues ahí nosotros vamos a verificar cómo van. Sí, Entonces yo creo que es un trabajo que tenemos que ir haciendo todos, escuelas, ustedes como empresas, ahorita hablando de la empresa que no te gusta el tema, pero al final es ese proyecto también que sí, sí, da oportunidades de trabajo. Entonces, híjole, pues yo creo que eso lo podemos ir dialogando, Marco, para ver cómo lo claro podemos que sí, tener aquí para que ellos también, como tú dices, ellos expresen lo que han claro, encontrado con Resiliente, esas necesidades que ellos también identifican ahora de encontrarse en esta parte laboral, porque seguramente también tienes, personas ahí que han tenido otras experiencias y llegaron con ustedes también, claro, y entonces se les abrió otro panorama. Entonces yo creo que eso también sería interesante que aquí se pueda compartir, que de ellos puedan difundir esta experiencia y eso se convierta en un aliciente también para las familias y también para las escuelas, porque a veces también tú decías algo bien dicho, ¿no? Vamos perdiendo ese sentido del propósito de ese lugar, ¿no? Como es el camp laboral, como es el camp y como es una escuela, o sea, porque también vamos sí, perdiendo el sentido, sobre todo a largo plazo, Marco. A largo sí, plazo no pensamos en que esas personas que están en preescolar, primaria y secundaria van a ser parte de nuestra sociedad y tienen que jugar ahí un papel de participación en todos los aspectos. Y pues ya nada más ahorita para ir cerrando, Marco. ¿Con qué cerramos hoy? cerramos, mira que ahorita que estabas hablando sobre que puedan estar conversando nuestros compañeros y compañeras, hemos tenido un interés de que siempre una persona con discapacidad sea que dirija la cafetería, ¿no? Quien es gerente es una persona sorda, por ejemplo, y ha desarrollado habilidades de liderazgo muy importantes. Eh, si hubiera más crecimiento en el propio residente, estoy seguro que escalaría. Ojalá que un día llegue a ese punto. Y también estamos empezando a formar a otra persona con discapacidad intelectual para que pueda ser capitana de meseros, ¿no? En ese sentido es como entender que si nosotros damos herramientas, generamos los ajustes, democratizamos el asunto con los trabajadores y las trabajadoras, entonces podemos llegar a espacios de participación muy efectivas. Eh, Sé que a lo mejor suena todo bastante complejo, pero siempre se puede iniciar con algo, algo. Y miren, tan se puede empezar con algo, y nosotros que trabajamos mucho con el tema de las personas sordas, es que ahorita, después de esta conversación, alguien podría buscar cómo se dice hola en lengua de señas mexicana, y ya va a tener su primera palabra. Siempre se tiene que empezar con algo, ¿no? Entonces, si vamos a enfrentar un reto de manera global, y tan general, es muy difícil que nunca hagamos nada. Pero si empezamos con lo más pequeño y lo que tenemos al alcance, puede ser que le encuentren hasta gusto el asunto. Entonces, pues nada, invitarlos a que busquemos desde nuestros espacios a ser inclusivos. Y sé que a lo mejor eh, faltará, que eso se puede googlear, ¿no? O sea, ¿qué es inclusión? La. Pero, ¿qué desde lo que ya tenemos podemos nosotros entrarle? Y a lo mejor no se necesita ser empresarios para ser inclusivos. A lo mejor se necesita más bien personas interesadas en ser inclusivos. Y dentro de eso hay empresarios, ¿no? Y pues ya sería, yo creo que eso y entender la enorme diversidad que hay dentro de la discapacidad, ¿no? Apuntemos todos a entender que es muy diverso y que por lo tanto, por si hay alguien que nos está escuchando que sea pequeño, mediano, gran empresario, es que desde lo que ustedes ya tienen, ya se puede hacer algo, ¿no? Entonces, alejémonos de la visión de es que son los presupuestos y no sé qué. En términos empresariales, yo sé que en institucionales es distinto, pero ya desde ahorita podrían ustedes estar metidos en procesos de capacitación que les permitan contratar a una persona con discapacidad y podría decirles, no voy a romantizar el tema, porque en realidad en temas de vínculos laborales es también muy complejo,
pero les puedo garantizar, porque he trabajado los últimos 13 años en generación de proyectos, que he encontrado muchísima responsabilidad laboral. Tengo básicamente cero rotación de trabajo. O sea, hay veces que es por cambio de domicilio, porque no se ajusta a diferentes factores, pero es muy bajo y creo que vivimos en un ambiente en donde el trabajo está transformando la vida de estas personas. Entonces, apostar por la inclusión sin miedo les va a hacer permitir darse cuenta que las personas con discapacidad tienen mucho que aportar a los ambientes laborales. Hay mucho aprendizaje de ellas y de ellos, y creo que será una de las mejores decisiones que puedan tener en su vida. Creo que sería. Hombre, no, hombre, pues muchas gracias. Y pues el comercial, cuando vayan a Morelos, ¿dónde encuentran Sí, la por favor. cafetería? ¿Dónde encuentran la cafetería Resiliente? Estamos en Avenida Morelos 215. Somos parte del primer cuadro bueno, los primeros cuadros del centro de Cuernavaca. Antes estábamos en Cine Morelos. Es fácil buscar digamos, como todo un emblema el Cine Morelos aquí en Cuernavaca. Y estamos a esquina, nos cambiamos luego, y bueno, ya es un lugar que está adaptado con elevador para personas, con rampa, bueno, con rampas para personas con discapacidad motriz en todo el lugar. También contamos con una plataforma para un desnivel que hay, baños adaptados, y bueno, en general, de hecho ya trabaja aquí con nosotros alguien que es asistente, en general del proyecto, que tiene discapacidad motriz, y bueno, estamos también entrando en temas de autismo, pero bueno, en general es un lugar muchísimo más accesible, que era un eterno faltante que teníamos en el anterior proyecto. Y ya se cumplió eso, y seguramente hay cosas que nos faltan, pero vengan, conózcanlo, porque en realidad creemos mucho en los pequeños, grandes financiadores, y esos son ustedes si vienen a tomarse un café. Pues ahí está el comercial. Cuando vayan a Morelos, a Cuernavaca, busquen ahí Resiliente y van a tener una buena experiencia. Y busquen ahí el programa, por ahí tenemos el programa grabado de cuando nos habló del proyecto y ahí muchas cosas las siguen trabajando de lo que viene por ahí para que ustedes lo puedan checar y de verdad que también es una buena oportunidad para poder empezar a acercarnos a la discapacidad en un entorno real y en un entorno donde nos atienden personas con discapacidad. Y miren que voy a Pues decir una última cosa, sí, no les quiero robar más adelante, no, tiempo, vas. pero es un asunto colectivo que nos da mucha alegría. El año pasado fuimos nominados como mejor proyecto innovador en temas de cafetería en todo el país. Ganamos el premio, y este año fuimos nominados como mejor proyecto innovador 2024. Vamos a estar en Ciudad de México en unos días. Y como mejor cafetería 2024 también de todo el país. Y si digo esto, no es ni con ningún ánimo de, ay, es una gran medalla este asunto, no, sin entender que los proyectos de inclusión pueden ser exitosos, deben ser exitosos. Entonces, el hecho de, no quiero romantizar, si pudimos, pueden, no, pero es que si este tipo de modelos se llevan con mucho respeto y responsabilidad educativa, les garantizo que pueden ser exitosos. No, sería todo. Gracias a todos y a No, todos pues te quienes esperamos acá en estuvieron aquí Ciudad de presentes. México. Ahí me cuentas dónde vas a estar, a ver si Sí, tenemos sí, la sí. oportunidad de ahí de tomarnos un café. Y Órale, pues. pues muchas gracias, Marco. Yo creo que dialogamos para ver igual acá en Educación Especial hoy tenemos dos compañeras que son intérpretes, entonces el tema ahí para que Ándale. una de sus colaboradoras participa que sea persona sorda, pues aquí tenemos compañeras que nos pueden ayudar con la interpretación para que podamos ahí garantizar esa accesibilidad en ese compartir. Entonces, pues no me queda más, Marco. Quisiera seguir platicando contigo, bien interesante, pero bueno, también para que puedas ya, pues terminar tu jornada. Y pues en estos días ahí estamos en comunicación. No te desconectes, déjame Órale. cierro la charla de hoy. Claro que Les sí. agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando. Quedaron aquí algunos pendientes. Espero que lo que compartieron se haya resuelto un poquito con el diálogo de hoy, pero vamos a tener a Marco otra vez con algunos de su equipo de trabajo. Entonces, pues seguimos en este tema, Marco, y bueno, no dejemos de pensar en estos espacios inclusivos para poder tener a cada vez más personas realmente siendo productivas y si realmente poder garantizar esa parte también que es vital, ¿no? Que tiene que ser un derecho, ¿no? Para todos el tener un trabajo digno. Pues Hecho. listo, entonces cierro aquí la transmisión y pues nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Gracias a todas y a todos. Y también sigan a Marco en radio, también Marco en Ah, radio. sí, sí. Todos los martes, 5 de la tarde, a través de Radio Web.
se sube a la plataforma digital, busquen Radio UAM en internet, y todos los martes a las 5 de la tarde, personas con discapacidad, especialistas en el tema y familias participan en los diálogos que construimos juntos. Nos vemos. También ahí sintonícenlo. Gracias. Nos vemos.